Das große persönliche und geistige Treffen der alten Streiter und Kampfgenossen. Und vielleicht hat mancher unter ihnen Bienvenidos a Archivos del Tiempo, podcast. ¿Cómo una computadora de 1981 cambió para siempre la vida que llevamos hoy? Imaginemos estar en un mundo donde una computadora, necesita casi su propio código postal para funcionar. Sí, cuartos enteros llenos de tubos de vacío y cables por todos lados. Exacto, y un ejército de técnicos en bata blanca para mantener todo andando. Pero, de repente, revisando los manuales técnicos originales del proyecto Ajedrez de 1981, el panorama cambia de golpe. Un cambio drástico, diría yo. Pasamos de esos gigantes de procesamiento a una máquina, la IBM 5150, que pesaba apenas 22 kilogramos. O sea, del tamaño de una máquina de escribir, una reducción brutal. Y lo en verdad loco de revisar estos documentos históricos, junto con las bases de datos y ensayos comerciales de esa época, es darte cuenta de que esta gran revolución no fue un plan maestro brillante. Para nada. Fue pura y llana desesperación corporativa. Y vaya nivel de desesperación. Como presentadora de este análisis a fondo, yo estaba muy sorprendida al leer esto. Porque ese cambio físico, esa reducción a escala humana, trajo un cambio cultural masivo. Pero como bien dices, no fue una epifanía filosófica de la empresa para democratizar la tecnología. No, fue una reacción de pánico absoluto. Estaban perdiendo terreno frente a un mercado de microcomputadoras que ignoraron por completo. Y cuando por fin reaccionaron, pues tuvieron que romper todas sus propias reglas para sobrevivir. Bien, vamos a desempacar esto. Porque para entender el tamaño de ese pánico, hay que ver el terreno que pisaban a finales de los 70. Claro, el mercado de las computadoras personales ya existía, pero era un territorio muy salvaje. Tenías máquinas como la Altair en el 75, que era, digamos, poco más que una caja con interruptores y luces parpadeantes. Luego llegó la Apple II en el 77, que ya tenía un poco más de forma de producto de consumo. Sí, pero al leer las cronologías universitarias, queda clarísimo que para el mundo corporativo, estas máquinas eran casi un pasatiempo. Juguetes para entusiastas, ¿no? Exacto. Juguetes para tipos que pasaban el fin de semana soldando circuitos en el garaje. Ese es el punto clave aquí, la percepción de riesgo. Ajá. Un gerente de compras de una gran corporación, pues jamás iba a poner la contabilidad de la empresa o los datos de nómina en una máquina fabricada por dos tipos en un garaje de California. Lógico, no había soporte técnico a escala global, no había garantías a largo plazo. Tal cual. Las grandes empresas necesitaban un estándar seguro. Y ahí es donde IBM tenía el monopolio absoluto. Ellos dominaban los grandes equipos, los mainframes. Eran el estándar de oro de la fiabilidad corporativa, pero, eran lentos, un coloso muy tradicional, lleno de burocracia, donde sacar un producto nuevo tomaba 3, 4 o hasta 5 años de desarrollo interno. Una eternidad en términos tecnológicos. Total. Y de pronto la gerencia se da cuenta de que Apple y Commodore están vendiendo miles de estas cajitas a pequeños negocios. Así que forman este grupo secreto en Boca Ratón, Florida. Muy lejos de las oficinas centrales en Nueva York, por cierto. Exacto, el famoso Proyecto Ajedrez, liderado por William Lowe y Don Estridge. Y la orden que reciben suena casi a broma. Crear una computadora personal de IBM, lista para el mercado, en solo 12 meses. Una misión casi suicida para los estándares de esa empresa. Y los aislaron en Florida, precisamente para protegerlos de los anticuerpos corporativos. Qué buena forma de llamarlo. Es que si hubieran seguido los procesos habituales de control de calidad, el proyecto habría muerto en los comités de revisión. Tuvieron que adoptar una mentalidad de empresa pequeña dentro del gigante corporativo. Y el resultado llega en agosto del 81. La IBM 5150. Las especificaciones, hoy, nos dan un poco de risa. Bastante risa. 16 kilobytes de memoria RAM, un procesador a 4.77 MHz,
Ni siquiera traía disco duro. Y costaba más de $1,500. Una fortuna para la época. Sí, pero aquí hay algo que me hace mucho ruido. O sea, muchos dicen que revolucionaron la tecnología con esta máquina. Pero leyendo las fuentes, me da la impresión de que no inventaron nada. Solo agarraron lo que ya existía, lo metieron en una caja gris y, digamos, le pusieron traje y corbata. ¿Es justo decir eso? A ver, es una excelente forma de verlo. Como experto te digo que la aportación de IBM no fue una innovación técnica para nada. Su gran aportación fue la legitimación del mercado. Ok, la legitimación. Sí, al poner sus 3 letras en el chasis de esa máquina, el significado emocional del producto cambió por completo de la noche a la mañana. Le dieron permiso al mundo corporativo para tomarse en serio las microcomputadoras. Ah, la famosa frase de la época de que nadie ha sido despedido por comprar equipos de IBM. Exacto. Aportaron gravedad y seguridad a una industria que hasta ese momento parecía un club de aficionados. Le dieron el sello de aprobación corporativo. Pero tener solo 12 meses para armar este producto te obliga a tomar atajos extremos. Y vaya que los tomaron. Como no podían fabricar cada tornillo ni diseñar su propio procesador desde cero, adoptaron una arquitectura abierta. O sea, salieron de compras. Tal cual. Agarraron el procesador Intel 8088 y fueron aún más lejos. Sí, publicaron el manual de referencia técnica con los diseños de los circuitos. Invitaban a todo el mundo a fabricar cosas para su máquina. Al leer esto pensé, estaban locos. No se daban cuenta de que al publicar los planos estaban entregando las llaves de su propio castillo. Esa es la gran paradoja de esta historia. Ellos no adoptaron la arquitectura abierta por una filosofía altruista. Lo hicieron por pura necesidad de velocidad. Claro, no tenían tiempo. Necesitaban que otras empresas fabricaran impresoras, tarjetas de memoria y programas de inmediato porque ellos no daban abasto. Y sobre el riesgo de entregar las llaves, ellos pensaban que el castillo estaba súper blindado. Ah, claro, por el BIOS. Su estrategia defensiva se basaba en ese solo componente. El sistema básico de entrada y salida. El chip que despierta la máquina y le dice cómo comunicarse con el teclado y la pantalla. Exacto. Compraron casi todas las piezas a terceros, pero el código de ese chip lo escribieron ellos y lo protegieron con derechos de autor. Ya veo. Asumieron que cualquiera podía armar una computadora con piezas similares, pero sin ese chip original, la máquina no podría ejecutar el software de la empresa. Creían que ese pequeño chip era un muro infranqueable. Es donde la sesión de hoy se vuelve una verdadera película de espías legales, porque la historia se pone muy interesante. Demasiado. Las fuentes detallan el surgimiento de empresas como Compaq y Columbia Data Products que lograron clonar la máquina sin tocar los derechos de autor de IBM. Usaron un proceso de ingeniería inversa llamado de sala limpia. La mecánica de esto es fascinante. No es que hayan robado el código en la noche a escondidas. No, es una maniobra técnica y legal muy brillante. Para evitar cualquier demanda, estas empresas dividían a sus ingenieros en 2 equipos. Así es. El primer equipo estudiaba el chip original. Su trabajo era observar el comportamiento. Decían, a ver, si introducimos esta señal eléctrica, el chip responde con esta otra. Ajá, y anotaban todo. Anotaban todas estas reglas y comportamientos en un manual exhaustivo, pero sin copiar ni una sola línea del código original. Y luego le pasaban ese manual de reglas al segundo equipo, el equipo en la famosa sala limpia. Ingenieros que jamás habían visto el código original, que estaban aislados de forma legal. Exacto. Su única tarea era programar desde cero un código nuevo que cumpliera con todas las reglas del manual. El resultado era un chip que hacía lo mismo, 100% compatible, pero escrito con palabras distintas, totalmente legal y a prueba de demandas. Y así nació la era de los clones. De repente el mercado se inundó de computadoras que funcionaban igual que una IBM, pero costaban mucho menos. ¡Qué locura! Y aquí introducimos un concepto crítico para este debate, la diferencia monumental entre crear un estándar y controlarlo. Claro, crearon un ecosistema gigantesco, expandieron el mercado a una velocidad récord, pero perdieron el control. Pasaron del 80% del mercado a cerca del 20% en una década. Fueron víctimas de su propio éxito. Y ahí es donde muchos analistas saltan a decir que la arquitectura abierta fue el peor error estratégico en la historia de la empresa. Pero, a ver, yo te planteo esto. ¿De verdad tenían otra opción? Es una buena pregunta. Tenían un año. Si hubieran intentado crear un sistema cerrado, patentado, con fabricación exclusiva, habrían tardado 5 años.
Para entonces, Apple o Commodore se habrían comido todo el mercado corporativo. Claro, o sea, quizás sacrificar el futuro era la única forma que tenían de sobrevivir el presente. Es un argumento muy válido. Si hubieran seguido su modelo tradicional, el proyecto ajedrez nunca habría despegado. Su intervención tan rápida logró frenar el avance de la competencia en las oficinas. El problema no fue la arquitectura abierta en sí entonces. El problema fue que la estructura mental de los ejecutivos seguía atrapada en el pasado. Ellos seguían pensando que el valor real, el dinero de verdad, estaba en vender las cajas de metal y los circuitos. No lograron ver que el poder estaba a punto de volverse invisible. Y ese poder invisible era el software. Esto nos lleva directo al desastre de las negociaciones por el sistema operativo. Ese fue un punto de inflexión tremendo. Si vas a vender una computadora, necesitas un programa que la haga funcionar. Primero fueron con la empresa Digital Research, los creadores de un sistema muy popular llamado CP/M. Pero la reunión fue un fracaso absoluto. Historias de acuerdos de confidencialidad que no se firmaron, ejecutivos que no se pusieron de acuerdo, y el tiempo corría. Estaban en pánico otra vez. Y en medio de esa desesperación, recurren a una pequeña empresa de Seattle dirigida por un joven Bill Gates, Microsoft. Y aquí está la gran ironía de todo esto. Microsoft ni siquiera tenía un sistema operativo que ofrecerles. ¿En serio? Eran conocidos por lenguajes de programación como el BASIC, pero no tenían el motor principal que IBM buscaba. Así que salen de compras. Encuentran a un programador llamado Tim Patterson, de una empresa vecina. Ah, el que había creado el Q2. Sí, el sistema operativo sucio y rápido, por sus siglas en inglés. Microsoft le compra todos los derechos por unos $75,000, lo adaptan deprisa, lo renombran y se lo presentan a IBM. Lo que yo no entiendo leyendo los detalles de estos contratos es, a ver, ¿cómo los abogados de IBM, un gigante corporativo con décadas de experiencia, permitieron el trato final? Es una locura vista desde hoy. ¿Por qué Microsoft le da la licencia a IBM, pero Bill Gates insiste en conservar el derecho de vender ese mismo sistema operativo a otros fabricantes? Y los abogados de IBM simplemente dijeron, claro, adelante. ¿Cómo no vieron el peligro? Porque volvemos al paradigma de la época. Para ellos, el software era solo un mal necesario, un accesorio para poder vender su valioso hardware. Era como vender un coche y no darle importancia a la marca de la gasolina. Claro, no lo verían como el producto principal. Pensaron, ¿quién más va a querer este sistema operativo si nosotros somos los únicos vendiendo esta máquina comercial? No entendían la economía del software, donde el costo de replicar un programa es cero y el alcance es infinito. Pero Bill Gates sí lo entendió. Vio que si el mercado se llenaba de clones, la computadora física se convertiría en un commodity, un artículo de consumo intercambiable. Cajas beige idénticas. Si conectamos esto con el panorama general, ya fuera que la caja dijera Compaq, Tandy o IBM en el frente, todas tendrían algo en común. Necesitarían un cerebro de silicio, el procesador de Intel, y un sistema nervioso, el MS2 de Microsoft. El monopolio se trasladó del hardware al software. Todos los caminos pasaban por la caja registradora de Microsoft y de Intel. Construyen el imperio, abren los caminos, pero dejan que otro cobre el peaje en cada puente. Es increíble. Y el dominio de Microsoft se volvió tan absoluto que no solo conquistó el trabajo corporativo. Según las fuentes universitarias, esa misma estandarización del sistema sentó las bases para la industria de los videojuegos. Un efecto secundario gigante. Claro, los desarrolladores ya no tenían que programar 20 versiones diferentes de un juego para 20 máquinas distintas. Hacían una sola versión sabiendo que funcionaría en millones de clones. Juegos legendarios como Doom o Monkey Island prosperaron sobre este ecosistema accidental. Es el poder de la base instalada. Cuando un sistema se vuelve omnipresente, atrae a todos los desarrolladores. Y eso genera un círculo virtuoso. Más programas disponibles hacen que más personas compren las máquinas compatibles, lo que a su vez atrae a más desarrolladores. IBM inició el ciclo, pero el ecosistema cobró vida propia. Ahora, hay un factor del que no hemos hablado y que me parece fascinante en los ensayos sobre marketing. ¿El factor humano, supongo? Exacto. Hasta ahora hemos hablado de circuitos y sistemas operativos, pero para que esta revolución funcionara, para llegar al público general, la gente tenía que perderle el miedo a la máquina. Y había mucho miedo. La economía era volátil.
La automatización asustaba. La gente sentía que las computadoras venían a quitarles el empleo. ¿Cómo convences a una persona común de comprar una de estas cajas frente a ese clima de ansiedad? Esa fue una de las barreras más grandes. Y la solución no vino de los ingenieros, vino de la agencia de publicidad Lord Geller. Ajá. IBM era percibida como una corporación fría, monolítica. Si salían en televisión mostrando circuitos, iban a asustar más a la gente. Así que tomaron una decisión de marketing muy radical. Contrataron los derechos para usar la imagen del vagabundo de Charlie Chaplin. El contraste es maravilloso. Es brillante. Tienes anuncios donde vemos al vagabundo de Chaplin, un personaje torpe pero entrañable, enfrentándose a un mundo moderno lleno de máquinas gigantes y caos. Una clara referencia a la película Tiempos Modernos, que criticaba la deshumanización industrial. Sí. Y de pronto, la solución a su caos aparece en forma de una pequeña computadora personal. El vagabundo se sienta en un escritorio ordenado, presiona un par de teclas y organiza su inventario y triunfa sobre el sistema. Funcionó como un sedante cultural perfecto. Le decía al espectador, oye, no te preocupes, esta máquina no es el sistema frío que viene a controlarte. Es una herramienta amigable que te ayudará a recuperar el control de tu vida. Humanizaron la caja de circuitos a través de uno de los íconos más vulnerables y queridos de la historia del cine. Pero del otro lado del ring estaba Apple, con una estrategia opuesta. Ah, claro, la rebeldía pura. Mientras la campaña de Chaplin calmaba ansiedades de la oficina, las fuentes muestran cómo Apple, con la Apple IIc y luego la Macintosh, adoptó esta postura de rebeldía. Sus anuncios no hablaban de inventarios, hablaban de gráficos a color, del usuario individual, de la mente creativa. Era una guerra de visiones. Apple apostaba por la computadora como un amplificador de la individualidad. La otra visión apostaba por la computadora como un tractor indispensable para la economía. Y esa tensión llegó a su punto de quiebre cuando IBM intentó salir de la oficina y conquistar el hogar familiar con la famosa PC Junior en el 84. Viendo las reseñas de esa época, es increíble cómo pudieron calcular tan mal. Fue un desastre. Querían venderla como el nuevo electrodoméstico familiar y sacaron anuncios donde el personaje de Chaplin empujaba un cochecito de bebé por el parque, todo muy tierno. Se acercaba a la cámara, levantaba la manta y adentro venía la computadora. Un error de comunicación gravísimo. Al tratarla casi como a un infante y con aquel famoso teclado de goma que parecía de juguete, destruyeron la gravedad que los caracterizaba. Parecía un artículo para niños. Y muy caro. Claro, rondaba los $1,000. Muy por encima de lo que una familia iba a gastar por algo que no parecía profesional y que encima no podía correr de forma fluida los programas fuertes de la época, como Lotus 123. Y Apple aprovechó para destrozarlos en los medios comerciales. Fue una victoria rotunda para Apple en ese segmento. Sin embargo, y esto es lo paradójico de leer toda la cronología, a pesar de ese fracaso en la sala de estar, la visión utilitaria de la oficina terminó dominando. El estándar aburrido terminó ganando la guerra cultural del hogar. ¿Por qué crees que el modelo gris y orientado al trabajo superó al modelo creativo a nivel masivo? Por una cuestión de pura necesidad económica. La línea entre el trabajo y el hogar comenzó a difuminarse en esa década. La gente no justificaba el gasto de una computadora solo para maravillarse con gráficos creativos. La compraban porque necesitaban llevarse el trabajo a casa. Exacto. Querían terminar las nóminas y revisar las mismas hojas de cálculo de la oficina. El caballo de Troya que conquistó el hogar no fue el entretenimiento ni el color, fue el trabajo acumulado. O sea, sacrificamos la individualidad por la capacidad de trabajar horas extras en la sala de la casa. Vaya ironía. Una ironía muy de nuestra época. Pero al final, eso consolidó la gramática común que define a las computadoras actuales. Todo lo que hemos discutido hoy, procesadores estandarizados, un sistema base y partes intercambiables, todo nació de las decisiones apresuradas del proyecto Ajedrez y los clones en el 81. Sentaron las reglas del juego de la informática y nos dejaron una lección brutal. La innovación muchas veces no se trata de inventar la mejor tecnología, sino de estandarizar un mercado, incluso si pierdes el control en el proceso. ¿De acuerdo? De hecho, hay un pensamiento muy provocador en los textos que analizamos. Dice que una tecnología cambia en verdad a la sociedad cuando deja de verse como tecnología y comienza a verse como parte del mobiliario o de la rutina diaria. ¡Wow! Esa frase resume todo.
Cuando la magia y el asombro inicial se desvanecen para dar paso a la monotonía, es cuando el impacto se vuelve universal. Logró volverse ese mueble indispensable, ¿no? Pensando en eso, y tomando en cuenta nuestra audiencia, nos toca lanzar una pregunta final para que la mastiquen por su cuenta. A ver, adelante. Viendo el panorama actual, con tecnologías emergentes que hoy nos causan asombro y debates éticos intensos, ¿cuál de esas innovaciones está a punto de perder su magia para convertirse, sin darnos cuenta, en la aburrida pero indispensable herramienta del mañana? Es un patrón que la historia insiste en repetir. Será fascinante observar cuál será la siguiente en volverse parte del mobiliario. Total, ha sido un recorrido increíble por los engranajes de esta historia. Nos encontraremos en la próxima sesión, para quienes nos escuchan, desarmando las ideas que construyen nuestro presente. Hasta la próxima. El viaje por la historia nunca termina, solo espera el próximo destino. Nos reencontramos pronto.